El canal del Congreso presenta Tras una larga jornada, en la sesión ordinaria correspondiente al 12 de noviembre, el Senado de la República reeligió a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Cámara de Senadores eligió a María del Rosario Piedra Ibarra para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un nuevo periodo de 5 años hasta noviembre de 2029. La votación, de acuerdo con el reglamento del Senado, se realizó por cédula y la oposición colocó una mampara para quien quisiera emplearla argumentando la secrecía del voto. Previo a este momento, y tras una larga jornada, las y los senadores manifestaron así el sentido de su voto. Desde la publicación del decreto que creó la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, este instituto ha sufrido diversas transformaciones que fueron acompañadas por diferentes 7 ombudsperson, nombradas a lo largo de 34 años. Solo 2 mujeres en 34 años de vida del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en nuestro país. Por lo que debo de decir con mucha satisfacción que si este pleno así lo avala, hoy elegiremos a una mujer como próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que la terna que se presenta está conformada únicamente por mujeres. Lo que las víctimas necesitan es una defensora incansable, una defensora que siempre levante la voz y señale sin importar las presiones, que no le importe el costo. México no merece una comisión al servicio del poder y no de las víctimas. El dictamen que vamos a votar no incluye los elementos de evaluación de cada candidata y candidato. Para las mujeres y los hombres que se atrevieron a participar en este proceso, a ellas y a ellos les reiteramos toda nuestra admiración y respeto. De acuerdo al artículo 102, apartado B de la Constitución General y el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se señala la posibilidad de la ratificación de la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy urge una Comisión de Derechos Humanos consistente. Hay más de 115,000 personas desaparecidas o no localizadas. Sufrimos un deterioro en la protección de los derechos humanos que tiene y debe ser superado. Debe ser el gran compromiso nuestro y también del Gobierno de la República. Hoy somos conscientes de nuestra responsabilidad en elegir a la persona que el pueblo necesita para construir una comisión que estreche las brechas entre desiguales. Porque nosotros estamos luchando por un proyecto de nación. Ese es el proyecto que defiende los derechos humanos. Ese es el proyecto que entiende el humanismo mexicano como lo central de nuestro gran desarrollo cultural e histórico, político, social, económico. 127 votos emitidos por cédula, de los cuales 87 fueron a favor de Rosario Piedra, 36 para Nayeli Ramírez, un voto para Paulina Hernández y 3 votos nulos definieron este capítulo en la Cámara Alta, que concluyó ya en horas de la madrugada del miércoles 13 de noviembre con la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra. Le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. La evolución de los derechos político-electorales de las mujeres en México ha recorrido un largo y sinuoso camino, cuyo primer obstáculo a vencer fue lograr la visibilidad en la sociedad y ejercer su derecho a participar en la vida política y pública del país.
En este proceso de lucha figuraron mujeres como Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto o Hermila Galindo, quienes junto a cientos de mujeres que participaron en clubes, organizaciones de mujeres, asambleas y congresos, exigieron el derecho al voto. El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional al artículo 34 y las adecuaciones al artículo 115, en donde se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos de elección popular en el ámbito federal. Sin embargo, el reconocimiento jurídico para participar en la vida pública y política de México no garantizó su libre intervención, sin oposiciones y trabas. Aunque en la Carta Magna las mujeres eran reconocidas como ciudadanas, muchas de ellas sufrían represión familiar, lo cual les imposibilitaba acudir a las urnas e ejercer su derecho al voto. Y en cuanto a las mujeres que lograron ocupar puestos de elección popular, como María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, las primeras en ocupar un escaño en el Senado mexicano, se enfrentaron al machismo imperante que aún las consideraba inferiores. El 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4 constitucional que estableció que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, con lo cual la mujer adquirió legalmente la igualdad jurídica. El 27 de diciembre de 1974, 4 días antes de que comenzara el Año Internacional de la Mujer, el Congreso mexicano expidió 2 decretos relativos a la igualdad jurídica de la mujer, con la intención de impulsar la equidad e igualdad sustantiva y efectiva entre las mujeres y los hombres. 1974-2024, 50 años de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Cámara Alta avaló la reforma al artículo 21 de nuestra Carta Magna. Dicha modificación plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participe en tareas de investigación de delitos. Vamos a la crónica. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que modifica el artículo 21 y otorga amplias facultades y capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Privilegia la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno. No hay la posibilidad de hacer frente a la actividad criminal si no es coordinando los esfuerzos institucionales de quienes tienen a cargo la seguridad pública en todo el país. Con esta reforma se consolidará a la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía como el corazón civil de la estrategia de seguridad. Esta dependencia está siendo llamada a convertirse en el pilar de una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. Una relación que ofrezca respuestas efectivas y basadas en datos. Consolidan la visión de este gobierno, cuya convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y que se basa en 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. La inteligencia e investigación como eje primordial de la seguridad, con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para fortalecer las capacidades del combate contra las organizaciones delictivas. Es por ello que este fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementando un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto, con acciones preventivas, coordinación institucional, así como acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos. La Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos. Auxiliará, dice el texto actual, a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones.
Que la seguridad requiere unidad, voluntad política. Apoyamos esta reforma porque finalmente vislumbramos una real estrategia de combate a la inseguridad. Representa de suyo un cambio de timón muy importante en la Estrategia Nacional de Seguridad. Lo celebramos y lo vemos con mucho gusto. Para todos los mexicanos, el tema de seguridad es un tema prioritario. La reforma aprobada por 121 votos a favor especifica que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y las acciones conjuntas entre los 3 órdenes de gobierno a través de sus corporaciones, capacidad para generar investigaciones en materia de delitos y dar cumplimiento a órdenes de aprehensión, entre otras atribuciones. La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del país que contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto. Sin embargo, además de enfrentar diversas condiciones adversas como la sequía y la muerte de cientos de cabezas por dicho motivo, este sector es vulnerable al abigeato o robo de ganado. De ahí, las medidas propuestas por legisladores en torno al endurecimiento de las penas sobre quienes cometan este delito. La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del país, pero a pesar de su relevancia, no está exenta de enfrentar los desafíos de la delincuencia, en particular el delito de abigeato. El abigeato es un delito común aquí en México. Consiste en el robo de ganado hacia una persona y se puede considerar robo de bovinos, caprinos, ovinos, colmenas y cualquier otra especie productiva. Este acto ilícito representa pérdidas millonarias para los productores, además de desincentivar la inversión en la actividad pecuaria y fomentar el mercado negro de productos cárnicos. Legisladoras y legisladores consideran necesario ajustar el marco jurídico vigente para fortalecer las sanciones y medidas preventivas contra el abigeato, mejorando la seguridad en las áreas rurales y garantizando el respeto a la propiedad privada. Actualmente el Código Penal prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión. Esta propuesta que presento ante ustedes busca aumentar este rango a 5 y 15 años, además de establecer que en caso de reincidencia la pena aumente hasta una mitad adicional. Es un delito bastante frecuente en el cual se ve involucrada muchas veces gente que es de la localidad y de alguna manera saben el actuar y la cotidianidad de la gente que trabaja allí en el rancho. De acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 3.233 denuncias por este delito. Además, organizaciones ganaderas denuncian que algunas conductas relacionadas con el abigeato no están claramente tipificadas. Este vacío en el marco jurídico ha facilitado que los delincuentes se beneficien de lagunas legales, lo que les permite operar sin consecuencias graves. La reforma incluye nuevas conductas que serán penalizadas, entre ellas el sacrificio del ganado sin consentimiento del propietario, borrar o falsificar marcas en animales y la expedición de documentos falsos como certificados y facturas electrónicas para comercializar este mismo ganado robado. No nada más eso, sino también la creación ilegal de aretes de ciniga, ¿no? El Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado es un sistema de clasificación única de ganado hacia un propietario y desafortunadamente hay mucho creación ilegal de este tipo de marcas. Con una legislación más robusta y mecanismos de prevención más efectivos, se podrá proteger este importante sector y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La seguridad espacial en cualquiera de sus dimensiones es esencial para muchas de las actividades en la Tierra, desde las transacciones bancarias y el Internet hasta la recopilación de información de inteligencia o el reporte del clima. Aunque el concepto de seguridad espacial ha evolucionado en función de las prioridades y necesidades geopolíticas y al ritmo de la carrera tecnológica global, hay coincidencia en que el concepto incluye dos grandes áreas:
Uno, la seguridad desde el espacio, que se refiere a los activos y sistemas que protegen las actividades que se llevan a cabo en la Tierra, habilitadas por telecomunicaciones de los satélites. Y dos, la seguridad en el espacio, en la cual estos activos y sistemas deben resguardarse de los daños que podrían sufrir a causa de una tormenta solar o por la basura espacial. En distintas regiones del planeta se ha considerado establecer un marco jurídico común para la seguridad, la protección y la sostenibilidad en el espacio. Es primordial, por ejemplo, regular la congestión espacial. Desde el fin de la Guerra Fría, la capacidad de colocar satélites dejó de ser exclusiva de las grandes potencias y cada vez más estados y empresas privadas logran hacerlo, a tal grado que se puede hablar de una congestión o tráfico en el espacio. De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, a finales de junio de 2023 había 11.330 satélites orbitando la Tierra, sin contar los que ya no están funcionando. En el artículo 42 de nuestra Carta Magna se establece que el espacio aéreo es parte fundamental de la integración del Estado mexicano y en la Cámara Alta corresponde a la Comisión de Comunicaciones y Transportes desarrollar el marco jurídico para que el propio Estado ejerza el derecho de soberanía sobre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre ubicado encima del territorio nacional. La figura del salario mínimo nace con la Constitución de 1917 en el artículo 123, pero no es sino hasta principios de los años 60 cuando se crea una comisión nacional y 111 comisiones regionales de salarios mínimos. Luego, en 1987, se desintegra el sistema regional y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se le asigna la atribución de fijar de manera amplia y de forma territorial el salario base de los trabajadores. Actualmente vivimos una nueva página de esta historia tras ser aprobada una nueva modificación constitucional que coloca el factor inflación siempre por debajo del salario mínimo. Veamos de qué se trata. En 2024, el salario mínimo general fue de 248.93 pesos diarios, mientras que para la zona libre de la frontera norte alcanza los 374.89 pesos. La propuesta por parte del gobierno federal de aumentar 11% anualmente el salario mínimo significaría un aumento para el siguiente año de 27.38 pesos diarios y 41.23 pesos en la zona fronteriza, con el propósito de mantener los salarios por encima de la inflación. De acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que tendrá que recibir un trabajador por toda una jornada de trabajo. Cabe destacar que la propia ley también especifica de que esta cantidad nunca podrá llegar a ser menor para que un padre de familia, un jefe de familia, una madre de familia pueda llegar a mantener prácticamente a sus hijos y a sí mismos, asegurando la alimentación, pero sobre todo también la educación. Llevamos como 120 de aumento y eso ha influido evidentemente en la caída de la pobreza en nuestro país. Sin embargo, consideramos que no es suficiente porque al salario mínimo hoy en día le faltan 1,600 pesos para poder adquirir la canasta, la línea de pobreza, para salir de salarios de pobreza y adquirir las 2 canastas básicas. 35% de la población en México carece de un ingreso laboral suficiente para comprar la canasta alimentaria. Y casi 6 de cada 10 personas que tienen un ingreso no les alcanza para cubrir las 2 canastas básicas que marca la línea de bienestar familiar. Yo tengo 3 hijos, pues se van a escuela, comida, transporte, gasolina, pues eso, gastos. Pues básicamente es administrándonos porque pues cada vez está peor, todo está caro, cada vez alcanza menos. Por decir, yo antes hacía de comer con 200 pesos y sobraba en la noche para cenar, pero ahora no, ya no alcanza, ya cada vez son 250, 300 y ya, es nada más del día.
300 pesos, aparte de gastos, aparte de transporte. Con el propósito de mejorar las condiciones laborales de las personas a través de salarios dignos, así como garantizar que sean suficientes para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca estén por debajo de la inflación. Yo diría que es un buen inicio, es una buena señal. Creo que ayuda. Lo que yo creo también que es importante es seguir trabajando para que ese salario venga acompañado pues de beneficios, prestaciones que cada día, por desgracia, parece que están más ausentes en las relaciones laborales. Es importante la seguridad social para los trabajadores, es importante que haya el derecho a la vivienda, que haya todos estos temas, estas prestaciones que forman parte del día con día. El dictamen precisa que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeras y enfermeros, perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en 36 años no se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años. En las lenguas indígenas hay conocimientos científicos, sabiduría y costumbres milenarias. De ahí la importancia de la propuesta presentada en la Cámara Alta para que la Secretaría de Educación Pública elabore y difunda programas educativos y culturales en lenguas maternas. México es una nación multicultural y plurilingüe, con 68 idiomas y 364 variantes, lo que se ha reconocido en el Senado de la República. El pasado 30 de septiembre se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al artículo 2 que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esto les da patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Pese al reconocimiento de derechos y a que en nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua originaria, algunas de sus variantes están en riesgo de extinción y parte del problema inicia en el sistema educativo. Skotolicos y chilok de redes sociales, de medios de comunicación, mitos coplal chabilik tiboshuk que hoy ta lo ilikta kopikshi kusi lasta bebones que tots coplal pero kusi chopolilu que jati hoy batel diklichanum das banetige chitalik ta yan municipio y muy chilo elahita basic optic baneja te mushkaitiku aunque sean míos basic opum pes basic ops tu que escucha junu persona chol Chitalta zona tzotzil, mushka etiklis kopstukne vane mush chanam daso takoptige aunque sea mi bilingüe. Que más poliwiset la tolka manali, eli queja miki, o amias miqueja, o amias miquise, eli queja quema tlapani setescat, inintos, eli queja acawilotl, ten sampanoteski, pampa ayucaca molinia. Aunque más panoyani, más igual me mucagua, más te igneltisque. Huaca motzakua ipan campahueli chinancotini, ipan campahueli tlaltepactli queja quema motzakua sequa puerta o se ventana, quema unca sequina tlatolca manali, mislachiatis, pampa temachilis tlamantli ten santoteco hueli quichihua, huantlen quichihua masewaltlagame. Yani, catlenquipia yolistli ipani tlaltepactli. Con el fin de preservar nuestras lenguas, la senadora Ana Lilia Rivera propuso una iniciativa para que la SEP elabore programas de contenido recreativo, educativo y cultural en lenguas indígenas. Esto quiere decir que todos los creadores de contenidos en telecomunicaciones y educativas sean considerando esta diversidad lingüística que tenemos, que les dé a estos pueblos originarios y afromexicanos un reconocimiento pleno de su identidad y que se apropien de estos medios públicos de comunicación y de educación. Previo a la implementación de estos programas, una de las senadoras, hablante de lengua materna, hace la siguiente recomendación. Lo primero que se tendría que hacer es una consulta desde las comunidades para preguntarles qué necesidades tienen ellos, si es desde la educación, si es desde la salud, si es desde la política, si es desde la cultura, si es desde el arte que creamos, dónde ellos, ¿no? Dónde ellos creen que es
importante usar el idioma. Reforzar el orgullo de hablar una lengua materna y compartirlo con el resto de la población es motivo para que se sumen no solo los medios tradicionales a esta campaña por la dignidad. Hajech de 68 idiomas oitili tajlumaltik México que tzotzkoplal tashakik en medios de comunicación para que shkaitik más melols ham tikusichich alelta medios tatzim ishchuk tayut chanomun kolavalik hajech belcha velas chinikundaloi. Queremos que la cultura deje de ser para unos cuantos y que pueda ser para todos. De esta manera llegamos al final de nuestra revista informativa, pero abrimos la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. En pantalla ponemos a su disposición los medios de contacto para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios o aclaraciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes colaboramos en este programa me despido deseando que la pasen excelente. Hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó